¿Hay algunos de ustedes que sean periodistas? Ok, un segundo. Hay varios. ¿Que trabajen en medios o de medios? Ok, perfecto. Bueno, ok, entonces vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la innovación, específicamente dentro de medios de comunicación. Mi nombre es Juan Manuel Lucero, trabajo dentro de un área que se llama Google News Lab, que es el área que está dentro de esta Google News Initiative, que es una iniciativa de innovación para medios de comunicación que empezó en marzo del año pasado y que va a estar hasta el año que viene. El área en la que estoy, trabajamos esencialmente la capacitación, pero también desde hace un año todo lo que son alianzas con medios de comunicación, con generadores de contenido, con personas que están trabajando en toda Latinoamérica y por supuesto en el mundo, relacionado con la innovación en medios y en redacciones. Esta Google News Initiative, solo una, para que tengan idea de qué se trata, tiene como 3 grandes pilares. La primera de ellas, ayudar a los medios de comunicación a que evolucionen los medios de negocio, el modelo de negocio. El segundo, elevar el periodismo de calidad, que es uno de los objetivos que nosotros trabajamos específicamente. Y la tercera, impulsar la innovación tecnológica. De estas 3 cosas vamos a ver ejemplos concretos en estos próximos 30 minutos. Última cosa que les cuento respecto del trabajo que hemos hecho en América Latina. En los últimos 2 años y medio, hemos capacitado a 25.000 periodistas en decenas de países de la región. Entonces, vamos a ver algunos de los desafíos que nosotros encontramos dentro de NewsLab, dentro de Google, que son claves para los medios. El primero de ellos, pensando desde las nuevas narrativas, de cómo enganchar a esa audiencia, desde cosas muy básicas de cómo contar historias, en vez de contarlas escribiendo con párrafos, contarlas visualmente. Contarlas visualmente puede significar hacer algo tan básico como utilizar Google Maps, o en este caso la versión que nosotros podemos modificar de Google Maps, que se llama Google My Maps, y que podemos contar una historia en este caso, y tiene que ver con Argentina, pero es en qué provincias argentinas el gobierno llegó a un acuerdo con los maestros para subirles el sueldo. En verde los que sí, en rojo los que no. Decimos, vamos de menos a más en complejidad. Puede ser que querramos contar una historia de a qué localidades, a qué lugares, a qué regiones, a qué provincias fueron cada uno de los candidatos cuando estamos en época de elecciones. Elijamos también contarlo a partir de un mapa, donde visualmente no necesitamos más explicación que mirar ese mapa y deducir en función de los colores y de los candidatos, a dónde fue cada uno, sin necesitar tanta explicación y pudiendo interactuar con ese mapa. O también utilizar un sitio y una tecnología que tiene Google desde 2004, que es Google Trends. Que Google Trends es un sitio que nos permite, que es una base de datos anónima en el cual se guardan las búsquedas que la gente hace en todo el mundo, y que podamos ver, esto es de absolutamente ahora, desde hace 5 minutos que lo capturé, cuáles son las búsquedas que aquí en México más crecieron en las últimas 24 horas. No lo que más se buscó, sino las búsquedas que más crecieron. Entonces, por ejemplo, podemos ver que se buscó Enrique Muñoz, se buscó Lorena Herrera. ¿Y esto para qué nos sirve? Para tener un insight de la audiencia de cuáles son las cosas que la gente está buscando en las distintas regiones y que tienen que ver con la necesidad de informarse, que tiene que ver con las ganas de saber sobre un tema específico. O puede ser que utilicemos estos datos como utilizó aquí en México Animal Político en las últimas elecciones para crear un sitio específico que nos dé otra mirada sobre no ya los candidatos, sino qué es lo que la gente elige buscar sobre los candidatos, qué es lo que, no la gente, nosotros como ciudadanos queremos saber sobre los candidatos. Y cambia la perspectiva, porque pasamos de la perspectiva de lo que los candidatos dicen a la perspectiva de lo que a nosotros como ciudadanos nos interesa de los distintos temas. En este caso de los candidatos, pero puede ser sobre realidad aumentada, puede ser sobre nuevas narrativas, puede ser sobre la noticia que ocurrió ayer. Es decir, damos vuelta y contamos con una base de datos que es la de Google Trends, que guarda, para que tengan una escala, desde 2004, 3 billones de búsquedas por día en todo el mundo. Y podemos acceder, no podemos saber ni quién, ni si es hombre, ni si es mujer, ni si tiene una determinada edad, pero sí podemos saber en una región qué se buscó en un determinado momento. O podemos hacer, por ejemplo, esto con esos datos, visualizarlo de una manera que, puestos en la televisión o puestos en un sitio web,
sean atractivos y nos permitan entender, por ejemplo, cuando hay un debate, por ejemplo, cuando hay una serie de televisión que está ocurriendo, sobre qué se vuelca la atención de la audiencia. Sobre un personaje, estamos viendo Game of Thrones. ¿Qué es lo que elige saber la gente? ¿Quiere saber si Cersei se volvió loca o no? No sé, si a alguno de los personajes le va a pasar algo o no, si Jon Snow murió o no murió. Todo ese tipo de cosas tenemos en Google Trends una fuente de datos que podemos utilizar para contar historias sin que necesariamente sean periodistas. Ese dato está abierto, es libre, disponible y como es anónimo lo podemos utilizar sin ningún tipo de problemas. O también podemos hacer esto, utilizar otra herramienta que se llama Flourish que nos permite hacer un compendio de datos, es decir, tomar, no sé, encuestas, o como en este caso, lo que hizo Guiomar del Ser en el diario El País en España, visualizar cómo la igualdad de género se ha ido dando a lo largo de los años hasta llegar, ¿no?, en las 13 legislaturas, hasta llegar a una casi paridad. ¿Cómo tendremos que contar esa historia con el texto para lograr hacer lo mismo? Bueno, acá tenemos una herramienta, Flourish se llama, que nos permite hacer eso de manera visual y que las personas, sobre todo pensando en este desafío de enganchar a la audiencia, puedan engancharse con esa información y entenderla. O en este caso, mostrando, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cómo fue la inflación en los distintos países de Latinoamérica? Sabemos que sufrimos, no particularmente tanto en México, pero en Argentina, en Venezuela y en otros países tenemos problemas graves con la información. Pero no fue siempre así. Hubo países que antes sufrieron más. Bueno, con esta herramienta podemos también poner visualmente contar esta historia sin tener que narrarla con texto. O queremos ver en qué regiones se da una mayor incidencia, por ejemplo, en este caso, en donde hay más multas por carros mal aparcados, lo vemos visualmente. O el último ejemplo que les muestro, si queremos hacer visualizaciones más complejas y lograr que la audiencia entienda esa información, imaginen cuán difícil es contar cuántos títulos ha ganado un determinado y qué tipo de títulos ha ganado un determinado equipo. Bueno, acá vemos los distintos, toda esa información en un solo lugar, en un solo cuadradito que tenemos metido ahí adentro. O también, para aquellos que son narradores, contadores de historias más visuales, utilizar una herramienta como esta que se llama Storyspheres, que lo que hace es permitir que hoy prácticamente todos los smartphones que tenemos nos permiten generar fotos en 360. Si algunos de ustedes son maestros y son profesores, podemos contar historias generando esas imágenes en 360 con nuestro móvil, con nuestro celular, subirlas a esta plataforma que se llama Storyspheres y le podemos agregar una banda de sonido. Le podemos agregar una banda de sonido, un sonido ambiente que haya debajo. Cuando la persona da vuelta y hay alguna cara, le podemos poner una voz a esa cara y podemos contar una historia muy potente en 360, en algo que es embebible, que queda metido ahí en la web y que puede ser compartido, tuiteado, compartido en redes sociales en general y que lo pueden utilizar con diversos fines. No nos metemos, y me van a disculpar si no me meto en profundidad en cada herramienta porque en 30 minutos se complica, pero les doy un primer esbozo de lo que cada herramienta hace. Entonces, Storyspheres les va a permitir contar esas historias e incluso meter dentro de la imagen links para ir a nuevas escenas con imágenes, con sonidos, que son poderosas y que nos permiten contar historias de otro modo. O esta, por ejemplo, contar una historia de otro modo, utilizando en este caso una animación en 3D para que la audiencia pudiera entender cómo se siente ser un preso y no tener la posibilidad de salir. ¿Cómo es esa celda? Teniendo la posibilidad de, a ver si lo puedo mover yo desde acá, directamente desde el player de YouTube, moverlo. Y contamos una historia no ya teniendo que utilizar unos headphones o algún tipo de visor en nuestros ojos, sino directamente desde el reproductor de YouTube. Esto es algo que hizo el The Guardian hace un tiempo. Y una herramienta que, como creo que muchos de ustedes son contadores de historias, probablemente a título personal lo digo, una de las herramientas que en Argentina diríamos, y perdonen por el regionalismo, me voló la cabeza, esto es
Bueno, los pelos me voló, por lo menos. Se llama Google Earth Studio. Y les digo por qué. Mejor que decírselo, ahora les muestro qué es, pero miren lo que se puede hacer con esta herramienta. Todo lo que están viendo está hecho con esa herramienta. No son fotos, son renders en 3D, navegables. Que pueden ser usados de manera gratuita por los medios de comunicación, por ustedes mismos, siempre que dejen el crédito de Google Earth. Bien, esto que vieron es esta herramienta que se llama Google Earth Studio, que para aquellos que conocen un poco de video, es como si existiese un After Effects para generar esta animación que han visto. Es decir, yo puedo irme al lugar del mundo que se me dé la gana, me puedo venir a cualquier avenida de acá de Ciudad de México, meterme con una cámara en 3D, salir, irme hacia afuera, irme hasta donde yo quiera del mundo, volver a meterme, y todo eso lo genero con esta herramienta que primero es una locura, que está basado en web, no es algo que hay que descargar, se hace desde la web y nos permite descargar los videos sin costo. O sea que imagínense la posibilidad para contar historias. No hay limitación ya geográfica. Podremos hacer el vuelo de un dron por encima de estos paisajes en 3D que están generados desde Google Earth, que son una locura y que lo vamos a poder hacer cualquiera de nosotros con mínimo, porque además los tutoriales que están son increíbles, con mínimo esfuerzo. Digo yo que me vuela la cabeza porque estudié cine y que, pensar en la sola posibilidad de contar historias y de meterme a hacer lo que se me dé la gana con un software como este me parece súper interesante. Dejamos específicamente el tema del software para, por un momento, centrarnos en otro aspecto de la innovación que tiene que ver con los medios y que tiene que ver con el periodismo en general. Quizás hayan visto que hace un tiempo se reconciliaron Jennifer Aniston y Brad Pitt. Salió publicado en un medio en Inglaterra, vendió cientos de miles de ¿cómo se dice? De ejemplares, gracias. No solo se me volaron los pelos, sino las pocas neuronas que tengo. Bueno, pasó esto, vendieron cientos de miles de ejemplares. Acá veíamos que Kim Jong-un toma un libro de Donald Trump y se está riendo. O esta activista norteamericana que fue una víctima de uno de los tiroteos rompiendo la Constitución de Estados Unidos. O acá líderes del mundo rodeando de alguna manera a Vladimir Putin. Ahora, esto es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo, ocurrió aquí en México con las pasadas elecciones, ocurre hoy, está ocurriendo en Uruguay con las elecciones que hay, está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en todo el mundo, donde se manipula la información en este fenómeno que se ha dado en llamar, ¿cómo lo hemos llamado? Fake news. Mal llamado fake news. Y les digo en un minuto por qué mal llamado fake news, porque primero no son noticias. Ninguna de las cosas que hemos visto son noticias, sino que se disfrazan de noticias para tener un mínimo de veracidad. Entonces no son news, son fake, son artículos, informaciones falsas, pero no son news, no están producidos por sitios de noticias, por medios de comunicación. Entonces, este fenómeno que hace que alguien mezcle estas dos imágenes de Brad Pitt con una novia y Jennifer Aniston con su novia, o que mezcle una foto de prensa distribuida por el equipo de prensa del presidente norcoreano, se manipule, ¿no? O esta imagen de esta víctima de los tiroteos en Estados Unidos que está rompiendo un target, ¿cómo le decimos? Una diana o algo a lo que se le tiran tiros protestando en contra del uso de armas.
lo tergiversan y terminan haciendo una imagen que no tiene nada que ver. Y esta imagen donde estaba Putin al medio, bueno, no, en realidad Putin ni siquiera estaba en esa imagen. Y todos caemos, todos terminamos compartiéndola en alguna red social o terminamos reenviándolo a través de algún servicio de mensajería. Entonces, ¿qué se está haciendo? Y esto también es innovar en relación a los medios de comunicación para poder hacer frente a este fenómeno que, como les decíamos recién, preferimos llamar no fake news, sino desinformación. Lo que se está haciendo son... Bueno, esto, una cosa más que me olvidaba. Hay cosas que son eminentemente, no sé si acá en México pasa, pero hay gente, no sé si hay alguien que crea que la Tierra es plana acá. No. Bueno, menos mal. Menos mal. Porque evidentemente hay más inteligencia que en algunos lugares, porque en Argentina tuvimos un encuentro de terraplanistas en un lugar que se llama Colón. Y esto no es fake, esto es real. Bueno, entonces, este desafío de enfrentar la desinformación, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué están haciendo las redacciones en el mundo y cómo está Google colaborando en ese sentido para potenciar la lucha contra la desinformación, también llamada fake news? Primero, fue partícipe de uno de los proyectos, vamos a poner pausa un segundo, uno de los proyectos, le vamos a sacar mejor el audio. Eso. Uno de los proyectos pioneros en el mundo de lucha contra la desinformación que se llama Crosscheck, nació en Francia hace 3 años para las elecciones francesas, y lo que hicieron en Crosscheck fue, se unieron periodistas de medios que han competido toda la vida y cada uno desde su redacción, se pusieron a trabajar juntos para colaborar y lograr identificar la información falsa. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, un periodista de Le Monde le mandaba a otro periodista parte de la red que habían creado y diciendo esto surgió en esta región y sacaban un artículo donde decía Le Monde, y este otro periódico decimos que esta información es falsa. De cara a la ciudadanía, ya ahí se quita el sesgo de cada medio y la ciudadanía sabe que esa información es falsa porque hay medios creíbles, confiables y de calidad, con información de calidad, que están diciendo que esa información es falsa. No solo Google estuvo este proyecto nace en una oficina de Google, sino que Google junto con First Draft, que no sé si lo puse ahí, sí, First Draft, que hoy es la organización pionera en el mundo de lucha contra la desinformación. Google cofunda First Draft hace 5 años y bueno, ahora First Draft se independiza, pero ha sido parte de todos estos proyectos que vamos a ver. Hay una iniciativa que también Google fue parte y es muy interesante, se llamó Electionland, que se hizo en Estados Unidos, donde 100 periodistas de distintas redacciones se unieron para poder verificar cuando alguien decía que faltaban votos en algún lado, que es un fenómeno que pasa en todos los lugares donde todavía se sigue votando con voto de papel. Siempre hay alguien que va y se roba votos del candidato que no le gusta. Entonces se unieron 100 periodistas para trabajar juntos. Si alguno de ustedes ha trabajado en medios, sabe que unir redacciones que son habitualmente competencias de las cosas más difíciles del mundo, ¿sí? Es más difícil que poner a hinchas de Argentina y Brasil juntos a mirar un partido de fútbol. Entonces, otro de los proyectos que se hizo aquí en México, que probablemente estoy seguro que lo conocen, se llama Verificado, donde más de 90 redacciones con la coordinación de Animal Político, lo que hicieron fue lo que en inglés le llaman debunking o la lucha contra la desinformación, publicando artículos, videos, audios cada día y haciéndolos virales, haciendo viral la lucha contra la desinformación, y eso también ha sido innovar. Poner periodistas a colaborar, en este caso con unos editores, Animal Político, coordinando todo ese esfuerzo. Se trabajó con Verificado y después se replicó hace poquito en Brasil con este experimento que se llamó Comproba. Se está haciendo ahora en Argentina, donde hay 120 medios de comunicación trabajando juntos para informar a la población sobre aquellas informaciones que son falsas. Por otro lado, hay otro gran desafío que es cómo utilizar la tecnología como driver de la innovación. Y hemos hablado recién, en la conferencia que veíamos recién, hablábamos de realidad virtual. Ahora vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la tecnología, pero que parten de otra base. Por ejemplo, esto que estamos viendo es un proyecto que se estrenó hace 3 semanas, que lo produjo el Universal, que se llama Zonas de Silencio. Es un proyecto
alucinante, porque lo que hizo fue tomar los informes de gobierno sobre las muertes que se registran en México, en las distintas regiones, y compararlo con cuánto se estaba informando, cuánta información se estaba publicando en cada región sobre eso. Entonces se detectaron lo que se llaman zonas de silencio, es decir, donde los capos de la droga están amenazando periodistas para que no digan que hay gente que está muriendo. Entonces lo que se hizo fue contrastar cientos de miles de artículos publicados en Google News. Se utilizó inteligencia artificial y machine learning para poder entender esa información y publicar este sitio, que si después lo buscan está en el sitio del Universal. Es la primera etapa, en septiembre probablemente estrenemos la segunda etapa, pero es uno de los proyectos más interesantes, más innovadores que hemos producido en Latinoamérica y que también tocan un costado que, como saben, yo como estoy en relación a los medios, a todos nos duele la situación aquí en México. Es el lugar del mundo donde más periodistas mueren por causas no naturales. Y lo que buscó el Universal precisamente fue hacer sentido de esto que estamos viendo, como a través del uso de la inteligencia artificial. O también imaginen que nosotros, utilizando la inteligencia artificial, podemos entender las imágenes, es decir, las podemos leer, le podemos pasar una imagen para que esas imágenes históricas podamos catalogarlas, esas imágenes que tenemos en los archivos históricos del gobierno, los archivos históricos que tienen cada medio, podemos saber no solo tener la imagen en sí, sino saber qué textos dice. No solo qué textos, sino también que cuando hay información manuscrita, no solo textos escritos con computadora, con una máquina de escribir, sino también poder detectar rostros, no personas, no seres humanos, no Juan Manuel Lucero ahí metido en la imagen, porque eso no lo hace, pero sí hace que te dice, hay 3 personas dentro de la imagen que están sonriendo. ¿Cómo podríamos usar esto? Imagínense que quieren contar una historia donde uno dice, quiero ver imágenes del expresidente Peña Nieto donde esté con un saco negro y sonriendo. Esa es la búsqueda que haríamos. Ese es el tipo de tecnología que hoy se puede utilizar dentro de las redacciones. O esto último, que es mandarle una imagen y que directamente nos mande toda la información que puede deducir, y esto es una computadora que deduce cosas en base a la imagen. O el uso de esto, que esto sí les voy a mostrar porque es cortito, de la inteligencia artificial aplicada al chequeo de la información. Entonces, esto que estamos viendo, ¿qué era? El uso de una herramienta que utiliza inteligencia artificial y machine learning, es decir, una máquina que es capaz de entender la voz humana y traducir la voz humana a texto. ¿Qué hizo Chequeado? Que es una organización de fact-checking o de chequeo de información argentina. En la apertura de sesiones de la legislatura argentina, en marzo pasado, utilizó esta tecnología de inteligencia artificial para convertir en vivo lo que el presidente iba diciendo y que ese texto les quedara ya en un documento de texto. Y lo que hicieron fue que los 2 periodistas que se dedicaban únicamente a escuchar con un auricular y a escribir lo que alguien estaba diciendo, actividad que es cero periodística, esos 2 periodistas se dedicaron a hacer una actividad periodística que era chequear la información en vivo que el presidente iba diciendo y lo fueron publicando. Es decir, lograron más de un 150% de cantidad de chequeos que pudieron hacer gracias a hacer más rápido este proceso. Y por último, para cerrar esto, les quiero contar de uno de los más grandes desafíos que tienen los medios, que tiene que ver con cómo hacemos para poder innovar y financiar esa innovación. Bueno, Google en esto tiene un programa global que se llama Innovation Challenge y que acaba de salir en Latinoamérica y que está específicamente destinado a aquellos sitios que produzcan noticias. Entonces les cuento rápidamente qué es lo que se hace. Es trabajar con todo tipo de innovadores, o sea, es decir, ONGs, emprendedores,
organizaciones de la industria, medios grandes, medianos, chiquitos, medios que informan para su barrio, medios que informan para una región, medios que informan para todo el país. No importa. Lo que se está buscando es potenciar la innovación en las distintas regiones de Latinoamérica a partir de poder ayudar con hasta $250.000 a que esos medios puedan generar proyectos que tiendan hacia la sustentabilidad. Proyectos como, por ejemplo, este que les muestro acá, proyectos que toman datos automáticamente y le dan a la redacción, utilizando tecnología, le dan a la redacción una versión ya como lo que veíamos parecido de lo de chequeado. O este Irish Times, que lo que hace es trabajar con una audiencia que no vive en Irlanda y generar que esa audiencia que no vive en Irlanda pueda participar de las cosas que pasan en Irlanda, votando, participando, y van a crear la tecnología necesaria para eso. Entonces, son tres cosas. Quienes participen tienen que trabajar sobre noticias, no es un sitio sobre celebrities o sobre espectáculos, sino específicamente sobre lo que denominamos breaking news, noticias sobre calidad de la información. El componente tiene que ser digital. Puede ser un proyecto que sea propio, es decir, que beneficia a una sola organización o que beneficia a decenas de organizaciones, a 50 medios de una región. Y estos son los 4 criterios de selección. Impacto en el ecosistema de noticias general, en México, en una región específica. Cómo se usa la tecnología, si es factible el proyecto de ser hecho y, por supuesto, que sirva para inspirar. El dato es que va a haber $250.000, hasta $250.000, que va a cubrir hasta el 70% del costo total del proyecto para los proyectos que sean seleccionados y, pasando a la primera fase, sean finalmente galardonados con este Innovation Challenge. Por último, los dejo con algo. Aquellos que les haya interesado esto que estamos escuchando acá, que sean periodistas o comunicadores o contadores de historias y les interese participar, en este sitio que está acá, que es g.co/GNI, que es Google News Initiative Live Trainings. Una vez por mes hacemos una capacitación en vivo desde las oficinas de Buenos Aires, donde cualquiera de ustedes puede aprender sobre todos estos temas, participar en vivo, hacernos preguntas. Es decir, podemos seguir en contacto desde la distancia, pero en vivo. Eso ha sido todo respecto de la innovación en temas de noticias. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias. Vamos a charlar un ratito. Gracias. Muy bien, aquí en el medio. Mientras vamos viendo a ver quién quiere hacer alguna pregunta. A ver, ¿por dónde? Vayan preparando el micrófono, por favor. ¿Podemos pasar un aviso parroquial de... Dale. Mañana tenemos un taller. Mañana tenemos... Sí, mañana tenemos... Mañana vas a dar un taller aquí en la sala de workshops a la tarde, ¿verdad? Mañana vamos a dar un taller... Ahora te digo bien a la hora exacta. De workshops. Sí. ¿De qué es el taller? ¿Cómo es el taller? A las 4 de la tarde. ¿Qué título le terminamos poniendo al final? Si yo viera sin anteojos, dice ¿cómo identificar fake news? ¿Cómo identificar fake news? Que no Como son ven, fake las news. neuronas que les dije al principio que no tenía, las sigo sin tener. No hay ninguna fake news en eso. Me quedan 0 neuronas. Para aquellos que... Recuerden, no es necesario ser periodista, no es necesario ser comunicador, es necesario... poniéndolo en términos serios, ser un ciudadano responsable y tener ganas de aprender cómo identificar esas informaciones falsas y, sobre todo, cómo hacer para evitar que se esparzan. Porque hay un punto importantísimo en esto, Damián, y es que más allá de la tecnología, más allá de todo lo que hablamos, este es un tema crucial para nuestra democracia, es un tema que nos compete a todos. Sobre todo nosotros como ciudadanos somos los responsables de no utilizar las redes sociales y los servicios de mensajería para seguir esparciendo, porque quien lo esparce no es la tecnología, somos los humanos. Absolutamente. Esto es mañana a las 4 de la tarde en la sala de talleres que está abajo, tiene capacidad limitada, se están llenando los talleres, así que tienen que ir como un poquito más temprano para... no tienen que inscribirse, van directamente. Temprano, sí. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta para Juan Manuel por ahí? ¿Sí? ¿Por allá? ¿No? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Por allá? Por ahí. Ahí, acá hay dos. Acá adelante en primera fila, aquí. Bien, después vamos atrás. Adelante. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias. Una pregunta quizá un poco atrevida. ¿Tú crees que realmente los políticos tienen ganas de que no existan las fake news? ¿Viven de esto? O sea, no sé hasta qué punto... me surgía la pregunta donde decías, los humanos tenemos que parar esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero como hay un seguidismo, y creo que lo vemos, en España lo vemos, en América Latina también hay muchos sitios donde, a pesar de
de ver noticias reales que machacan a un político concreto, da igual, la gente dice es mentira, lo siguen y entonces divulgan esas noticias falsas o las tergiversan. Entonces son los propios políticos, yo creo, los que de alguna manera viven hoy de las fake news. Entonces no sé hasta qué punto es posible acabar con esto si ellos no tienen interés de acabar con esto. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que va a seguir habiendo, y si nos vamos fuera del ámbito político, siempre hay organizaciones que quieren crear desinformación sobre distintos temas. Es decir, es difícil acabar con la fuente de la desinformación. No hay posibilidad de trabajar eso, a menos que, no sé, alguien de... No sé, no lo sé cómo se podría hacer, pero sí se puede trabajar sobre que los más jóvenes y nosotros mismos como ciudadanos dejemos de viralizar. Porque, voy a poner un ejemplo concreto. Hace poco en Argentina tuvimos una situación increíble y es que todo el país se quedó sin luz. No sé si eso ha pasado alguna vez acá en México, todo el país sin luz. O sea, se nos cortó la luz a todos. Vuelve la luz después de 3, 4 horas, había sido un problema bastante grave. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Alguna persona afín a la oposición sacan un mensaje que circula vía WhatsApp diciendo mañana el gobierno va a volver a cortar la luz en todo el país. Yo vi cuando le llegó a mi novia, estábamos los dos acostados, eran como las 10 de la noche, vi cuando le llegó, me dice, mira lo que llegó. Digo, oh, es falso. ¿Cómo? Le digo, te llegó reenviado. Bueno, me dice, pero bueno, busquemos. Empezamos a buscar y obviamente no había ningún comunicado del gobierno. Entonces, ¿podemos parar a esa persona que no sabemos si fue algún político, fue algún amigo de un político o algún ciudadano irresponsable? No veo cómo, coincido contigo, no veo cómo y creo que no sé si vamos a poder parar la fuente. Ahora, lo que sí hicimos, por ejemplo, yo ahí me dediqué, y en esa parte es la que yo digo como ciudadano responsable, yo con mi propia comunidad, en mi Twitter, armé un tweet, puse, esta información es falsa, y automáticamente creo que hubo, no sé, 40, 50 mil impresiones tuvo ese tweet en muy poco tiempo. Es decir, yo sé, me quedo tranquilo que como ciudadano hice mi labor de bien, y en esto quizás estoy siendo un poco naif, pero digo, hice mi labor de bien de contribuí a frenar eso. Y hubo gente que retuiteó mi comentario por sobre el otro, y automáticamente empezaron, a la vez que estábamos todos haciendo esto, periódicos publicando sobre la no veracidad de esta información. Entonces creo que, y en eso por ejemplo hay un proyecto que estamos trabajando que no puedo contar ya, pero que va a tener que ver con cómo ayudar a los jóvenes a que dejen de hacer circular esta información, porque si paramos la distribución, por lo menos, si bien como tú dices, no paramos la fuente, le frenamos la viralidad y frenamos el impacto potencial que puede tener. Y sobre esa parte estamos trabajando. Bien, había otra pregunta aquí detrás de Gonzalo. Ahí, sí, por favor, en la tercera o cuarta fila. El micrófono, gracias. Bien. Gracias. Bueno, esta no es una pregunta de los medios ni nada, sino más bien me gustaría saber el punto de vista de alguien que trabaja en la innovación que todos conocemos y todos usamos, ¿no? ¿Crees que hay alguna forma de solucionar problemas en el mundo digital hacia el mundo real? Me refiero a esto. Siento que el ser humano es tan irónico que vemos lanzamientos de Elon Musk, podemos importar cosas de China, comprar cosas de Indonesia, pero no hay botes de basura en Reforma, por ejemplo. O sea, ¿no crees que estamos avanzando como, sí, mucha tecnología, mucha animación, mucho hacia allá, pero también lo básico siento que lo estamos dejando, o más bien, creo que estamos viviendo el 80% de nuestro tiempo en lo digital y al final en la vida real es como estamos de paso? Es decir, ¿hay alguna propuesta de Google para ver también cosas del mundo real, digamos? Mira, esa respuesta te la voy a contestar a título personal con una respuesta que hace poco hablábamos en una entrevista que me hicieron sobre Smart Cities. Me dijeron, esta ciudad, soy de argentino, de Córdoba, y me hablaban de mi ciudad, de Córdoba. Me dijeron, ¿cómo imaginás la ciudad en 20 años? ¿Cómo sería una ciudad inteligente? Y yo le dije, primero, pensemos que la innovación no solo tiene que ver con la tecnología. Innovación es todo aquello que produzca un cambio tangible, visible, real en el estado de las cosas. Innovación puede ser cambiar el tamaño de los botes de basura para animar a la gente a que tire más la basura en ese bote. Eso es innovación, es una innovación perfectamente real, posible, ¿no? Entonces yo dije, la innovación, yo digo, pensando en Smart City, le digo, ¿qué sería Smart? Que pongamos más árboles.
pero que llenemos la ciudad de árboles, que controlemos que los carros dejen de tirar tanto smog, porque no se puede respirar, que veamos, ninguno tiene que ver con tecnología. En ese sentido coincido y creo que en ese sentido, claramente, ahora me pongo el sombrero de Google. Google es una empresa tecnológica y es probable que gran parte de la innovación de la que habla Google tiene que ver con tecnología porque es en donde está poniendo los esfuerzos. Pero si me saco el sombrero de nuevo y me pongo en ciudadano, digo, la innovación tiene que ver con aquello que nosotros como ciudadanos hagamos. Innovación también es, digo, que en un grupo de personas que estamos acostumbrados a que nuestros amigos manden fotos que victimizan a una mujer, dejemos de reenviar esas fotos. No las compartamos. Si alguien dice, mirá la foto de mi ex, no las compartamos. Dejemos de hacer cosas que veníamos haciéndola de un modo. Digo, la innovación hay mil maneras de mirarla, solo que acá estamos entrándole por el ángulo más, para decirlo en inglés, edgy o con más tecnológico. Bueno, y eso también pega con algo que decíamos al principio, no hay reglas, no hay reglas en este mundo digital, mientras las cosas van pasando, nos tenemos que autorregular, no está condenado socialmente reenviar esa foto todavía, no hay algo que te penalice, en algunos lugares empiezan a hacerlo, entonces nos tenemos que regular y tenemos que ir encontrando esas reglas. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias, un aplauso grande para Juan Manuel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.